Bienvenidos, cinéfilos, románticos empedernidos y, por supuesto, a la inmensa y leal familia de K-pop. Existe una magia rara en el mundo del séptimo arte, un fenómeno que ocurre quizás una vez cada década, cuando dos astros se alinean no solo en el cielo, sino frente a una lente de 35 milímetros. A menudo, nos preguntamos dónde termina la actuación y dónde comienza la realidad, dónde se desdibuja la línea entre el personaje escrito en un guión y la persona que respira, siente y ama detrás de la máscara. Hoy, el universo de las celebridades turcas no solo murmura, sino que grita el nombre de dos personas que han redefinido el concepto de pareja poderosa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero atención, familia, porque hoy no estamos aquí para hablar de unas vacaciones robadas por un paparazzi ni de un simple rumor de pasillo. Estamos ante la consagración artística de su unión. Su nueva película ha aterrizado en las salas de cine no como un estreno más, sino como un evento sociológico que ha paralizado las redes sociales y ha dejado a la crítica boquiabierta. Lo que prometía ser una historia de amor más, se ha transformado en un espejo del alma, lleno de sorpresas, improvisaciones que desafiaron al director y una profundidad emocional que nadie vio venir. Antes de adentrarnos en el análisis de esta obra maestra y descubrir qué secretos se esconden tras las bambalinas de este rodaje, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita, porque aquí no contamos noticias, narramos historias. Y si queréis acceder a críticas exclusivas y debates profundos sobre el futuro de Hande y Kerem, el botón de unirse es vuestra entrada al palco VIP de K-pop. Vuestro apoyo es la luz que guía este proyecto. ¿Estáis listos para desgranar la magia? ¡Acción! Desde el momento en que se filtró el nombre del proyecto, semanas antes de que el primer póster viera la luz, la curiosidad se había convertido en una fiebre global. La pregunta que flotaba en el aire era evidente. ¿Podrán replicar esa química eléctrica en la pantalla grande? Los fans, acostumbrados a la dinámica de las comedias románticas televisivas, esperaban quizás una historia ligera, un dulce visual para pasar el rato. Sin embargo, la mayor sorpresa que nos tenía reservada esta película no fue ver a Kerem y Hande juntos, sino ver a quienes interpretaban. Olvidad los arquetipos de la chica pobre y el chico rico. A medida que la narrativa de la película se despliega, nos encontramos ante un laberinto psicológico de una complejidad abrumadora. Los personajes no son caricaturas, son seres humanos rotos, moldeados por traumas pasados, con perspectivas de vida que chocan y se entrelazan de formas dolorosamente realistas. La crítica ha sido unánime al alabar la metamorfosis de Kerem Bürsin. El actor ha logrado exteriorizar el mundo interior de su personaje con una sutileza que pocas veces se ve en el cine comercial, utilizando el silencio y la mirada como sus mejores armas. Y frente a él, Hande Erçel nos regala la interpretación de una mujer que es, paradójicamente, una fortaleza y un cristal a punto de romperse. Esa dualidad, esa fragilidad envuelta en acero, ha elevado la película a un nivel artístico completamente diferente. Quiero detenerme aquí y preguntaros algo importante. ¿Preferís ver a Hande y Kerem en comedias ligeras o disfrutáis más viéndolos en dramas intensos que os hacen llorar? Vuestra opinión define el mercado, así que dejadla en los comentarios. Y recordad, leo primero a los miembros que se han unido al canal. Pero lo que realmente ha hecho que esta película se sienta tan visceral, tan real y sincera, no estaba escrito en las páginas del guión. Según información privilegiada filtrada directamente desde el set de rodaje, las sorpresas no se limitaron a la trama. Hubo momentos en los que el arte imitó a la vida de una manera tan descarada que incluso el director se quedó paralizado, incapaz de gritar corte. Hablamos de la improvisación. Se rumorea, y con mucha fuerza, que algunas de las escenas más icónicas de la película no fueron escritas por los guionistas, sino que nacieron de la interacción espontánea entre Kerem y Hande. Imaginad el nivel de confianza y conexión necesario para salirse del guión y saber que el otro te seguirá el paso sin vacilar. Estas escenas añadidas son, según los expertos, el corazón palpitante de la cinta. Cuando los veáis discutir, reír o llorar en pantalla, preguntaos, ¿están actuando o están canalizando años de historia compartida? Ese borrado de fronteras entre la ficción y la realidad es lo que ha convertido a esta película en un fenómeno. El estreno de la película no fue simplemente una proyección, fue una coronación. La noche de la premiere, Kerem Bürsin y Hande Erçel caminaron por la alfombra roja cogidos de la mano, brillando con una luz propia que eclipsaba los flashes de los fotógrafos. No era solo su elegancia indiscutible, ella con un estilo que redefine la moda, él con ese carisma natural, sino la calidez de las miradas que intercambiaban lo que cautivó a los presentes. En respuesta a las preguntas voraces de la prensa, la pareja se abrió emocionalmente. Dejaron entrever que este proceso de rodaje ha añadido una nueva dimensión a su relación,
una capa más profunda de entendimiento. Y entonces, Kerem pronunció la frase que se convertiría en el titular de la noche. Participar en el mismo proyecto con Ande me ha aportado muchísimo, tanto como actor como persona. Analicemos esto, familia. No dijo es una gran compañera. Dijo que le aportó como persona. Es una declaración de crecimiento mutuo, un reconocimiento de que ella lo hace mejor ser humano. ¿Puede haber un elogio más grande? Ande Erçel, por su parte, ofreció una visión conmovedora sobre su participación en el proyecto. Enfatizó que no aceptó el papel por el cheque o la fama, sino por los sentimientos que la historia despertó en su interior. Y aquí viene el detalle que nos rompe el corazón. Erçel confesó que, en algunas escenas, las lágrimas que vimos no eran glicerina ni técnica actoral. Eran reales. Comentó que no pudo contener la emoción en ciertos momentos clave, y que el director decidió mantener esas tomas porque la verdad no se puede replicar. El público lo sintió. Especialmente durante la escena final, de la que no haremos spoilers, tranquilos, los espectadores en el cine se pusieron de pie y aplaudieron durante un largo rato. Ese aplauso no era solo por la película. Era un reconocimiento a la vulnerabilidad y la valentía de Ande al desnudar su alma frente a la cámara. El impacto de esta producción ha trascendido las salas de cine. En los días posteriores al estreno, las redes sociales se han inundado de citas de la película. Hay una frase en particular, pronunciada por el personaje de Kerem, que resume su estado anímico y que ha sido compartida miles de veces, convirtiéndose en parte del habla cotidiana de los fans. La mirada de Ande, esos ojos que hablan incluso en el silencio, se ha convertido en un meme de amor y dolor. Pero, ¿qué ha pasado con ellos como pareja? Muchos temían que trabajar juntos, con la presión y el estrés de un rodaje, pudiera desgastar su relación. Nada más lejos de la realidad. Según el equipo de rodaje, ambos mostraron una disciplina de hierro, pero nunca dejaron de apoyarse tras cada toma. Si uno caía, el otro lo levantaba. Lejos de separarlos, se dice que este periodo ha fortalecido su vínculo. Las fuentes cercanas afirman que el tiempo que pasaron aislados del mundo, enfocados en crear arte juntos, fue una oportunidad para estrechar lazos, no una prueba. La crítica ha hablado. Natural y convincente. Dynamicos. Una película que será recordada. Pero la pregunta que todos nos hacemos ahora ¿es esto el final o el principio? Los rumores en la industria ya sugieren que podríamos ver a Kerem Bürsin y Ande Erçel juntos de nuevo en un futuro próximo. Los productores saben que tienen oro en las manos. En resumen, esta nueva película ha dejado de ser un simple proyecto para convertirse en un hito en la historia de las celebridades turcas. Han demostrado que el amor verdadero, cuando se canaliza a través del talento, puede crear obras maestras. En K-Pop, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor de secuela y a cada alfombra roja. Porque donde están Ande y Kerem, está la noticia. ¿Y vosotros, familia, ya habéis visto la película? ¿Cuál fue vuestra escena favorita? Dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Si os ha gustado este análisis profundo y lleno de pasión, reventad el botón de me gusta, compartid el video con todos los anchors que conozcáis y, por favor, uníos a nuestra familia exclusiva con el botón de unirse. Vuestro apoyo hace posible que sigamos soñando.